Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos al canal de Soy Motor Coches. Mi nombre es Alex Adalid y esto que tenemos aquí es uno de los subs más vendidos en España y en Europa, el Peugeot 2008. Se ha renovado en 2024 con un nuevo diseño, nuevos interiores y mejoras mecánicas que atañen sobre todo a esta versión eléctrica, que tiene un nuevo motor de 156 caballos, una nueva batería de 54 kWh y lo más importante, una nueva autonomía de un poco más de 400 kilómetros. ¿Se puede vivir con un coche como este como coche único? ¿Podemos viajar además de hacer un día a día urbano? Vamos a descubrirlo hoy aquí en este vídeo, así que quédate aquí en Soy Motor, porque comenzamos. Este es el canal de Soy Motor Coches, con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C. Antes de entrar en materia, siempre nos gusta contaros un poco de la historia de cada modelo. En este caso, este modelo, el Peugeot 2008, comparte plataforma con muchos coches más, tanto el grupo PSA, que antiguamente formaban Peugeot, Citroën y DS, como el grupo Stellantis, que ahora forman un conjunto de marcas. Es importante porque cuando hablamos de este modelo, hablamos también de, por ejemplo, el Citroën C4, el DS3, el Opel Corsa o el Opel Mokka, y ahora también toda una parte de modelos que vienen de la parte italoamericana del grupo Stellantis. Coches como el Fiat 600, el Jeep Avenger, el Alfa Romeo Junior o el Lancia Y tienen esta misma plataforma. ¿Qué es una plataforma? Primero, la parte de chasis, la parte metálica que une los dos ejes suele ser común en muchos de estos modelos. Después, muy importante, las suspensiones. Tenemos un eje delantero y un eje trasero que van a ser comunes en todo ese tipo de modelos. Lo que sí puede cambiar es la distancia entre los ejes. Es lo que se llama una plataforma modular, que podemos cambiar algunos de sus parámetros sin cambiar la mecánica que la conforma. Aparte de suspensiones, todo el sistema de frenos, de dirección, columna de dirección y así un largo etcétera de cosas que llevados al extremo pueden hacer que hay coches que tengan las mismas puertas en la parte interior o incluso el mismo techo en cuanto a dimensiones, porque esa plataforma se ha calibrado para ese tipo de modelo. Ahora sí, comenzamos por el diseño. Peugeot es una de las marcas que mejor ha aprovechado su experiencia en el diseño para convertir a toda su gama en coches muy atractivos. Para esta versión 2024 ha habido pocos cambios, pero muy importantes de cara al diseño. Es lo que se llama un restyling y lo que se ha cambiado principalmente son las piezas que no son de chapa, que permanecen invariadas y por tanto no hay que hacer cambios importantes en la línea de producción ni en la stock de recambios, que sigue siendo el mismo. Sí cambian todas las partes de plástico que son más fáciles de rediseñar y de volver a fabricar. Por ejemplo, la parrilla la tenemos con el nuevo logotipo de Peugeot, el logotipo 2008 aquí en el frontal y un diamantado que se convierte en piezas del mismo color de la carrocería. Cambia ligeramente la parte inferior de paragolpes y cambia sobre todo esta luz diurna que ahora forman tres líneas verticales formando la garra del león del logotipo de Peugeot. En el faro, que mantiene un tamaño muy parecido al anterior, cambia toda la distribución interna de las luces y con esto se consigue un frontal con una imagen mucho más atractiva. Se llega a detalles incluso como el soporte de la matrícula, pintarlo en el color de la carrocería. Y es que para Peugeot el diseño importa. Esta importancia del diseño la notamos también en el lateral. Casi no se aprecia, pero veis que aquí hay como unas Y que forman un panel diferente en la carrocería. Y es que el lateral se ha trabajado de manera diferente, con estas formas, digamos, en cuña, en lugar de las típicas ranuras laterales que tienen muchos coches en la parte lateral, precisamente para darle una mayor rigidez o una mayor estructura a las puertas para que no quede una superficie única completamente lisa, que era una tendencia hasta hace pocos años. Lo que sí encontramos es una parte inferior en color negro y gris para quitar un poco de peso a esa parte de la carrocería. Protecciones que yo diría que protegen, rascaremos antes la protección que la chapa. Y luego algunos detalles como las nuevas llantas muy atractivas, muy diferentes, en lugar de ser las típicas de 5 o 6 brazos, tienen unos brazos de forma diferente y algún detalle de estilo como esta E mayúscula que significa que el coche es eléctrico. Algunos detalles más, tiene el techo bitono en esta versión GT negro y aquí tenemos un pequeño detalle de diseño que nos da paso a la parte de atrás. Este es un SUV, es un coche con el que podemos salir por caminos como este en el que estamos y donde se nota que la suspensión está un poquito más levantada. En la zaga de esta nueva generación del 2008, de este restyling del 2008, se ha apostado por unas nuevas luces que tienen
3 líneas de luz y 3 líneas de luz más que aparecen por la noche, prácticamente tridimensionales y realmente muy bonitas, en esta posición elevada que se mantiene en la gama. Esta parte negra que une los dos pilotos tiene ahora el nombre de Peugeot y aquí vemos el logotipo de la versión y del modelo, algo muy habitual. Como veis, la luneta y los cristales traseros son más oscuros, dándole continuidad al negro del techo por esta parte. Y luego aquí tenemos un paragolpes bastante prominente, que protege bastante, con una pieza de símil aluminio aquí, pues bueno, para darle un poquito más de atractivo. El maletero no tiene apertura eléctrica, lo que puede ser un hándicap para algunos clientes porque prácticamente toda la competencia lo tiene. Tiene 435 litros de capacidad, ampliables a algo más de 1400. Tiene un doble fondo, lo que nos va a venir muy bien para guardar los cables de recarga. Tiene una bandeja rígida que siempre viene bien para limitar el sonido que entra al interior. Y respaldos abatibles 1/3 y 2/3, de manera que podemos poner más carga en el maletero sin necesidad de perder todas las plazas traseras. Es un maletero accesible y la verdad es que la altura del suelo no es muy alta. Yo creo que es un maletero bastante práctico y muy fácil de usar. Y es que Peugeot, en este tipo de cosas que los especialistas llaman packaging, diseño exterior y diseño interior, suele acertar bastante. Los interiores son bastante amplios, el maletero es más que correcto y siempre con un tamaño exterior comedido. Ahora sí, vamos a conocer el interior. El interior del 2008 claramente es un sitio donde gusta estar. Es un modelo en el que la impresión cuando llegas al concesionario, el efecto wow, que te hace comprar un coche, está muy presente porque hay muchas cosas que llaman nuestra atención mucho. Por ejemplo, el cuadro de mandos tiene una forma diferente. Tiene aquí como unos soportes externos donde además van los intermitentes y tiene una pantalla digital en 3 dimensiones que se consigue proyectando desde arriba la imagen hacia una pantalla llena de colores, llena de símbolos, llena de algoritmos también. No es muy fácil de leer, tampoco es de las más difíciles, así que vamos a darle un notable a esa pantalla porque tiene mucha información interesante, aunque yo creo que se podría ordenar un poquito mejor. El volante es el típico volante pequeño de Peugeot. A mucha gente le gusta, nosotros nos hemos terminado acostumbrando a llevar los hombros un poquito más plegados, digamos, para coger un volante más pequeño. Como siempre, en este tipo de coches, en estos Peugeot que tiene volante pequeño, a mí me tapa una parte de la instrumentación y es cuestión de atinar un poco con dónde queremos ponerlo para poder tener esa combinación entre ver bien el cuadro de relojes y tener un buen acceso y salida al coche. Más cosas interesantes, por ejemplo, la pantalla está muy bien ubicada, ha mejorado también la calidad de las imágenes. Este coche tiene cámaras perimetrales y yo creo que está muy bien puesta la pantalla sin estorbar a la visión cuando estamos conduciendo. Está prácticamente a la misma altura que la pantalla del cuadro de relojes. Tenemos aquí la clásica teclas con forma un poco de piano y tenemos también aquí una zona táctil para controlar la climatización y, muy interesante, la radio por botón y por rosca, como es habitual de toda la vida, ¿no? Tenemos muchos acabados en color negro piano. Tenemos aquí la palanca de cambios o el selector de cambio muy básico. Tenemos escondido aquí la zona de carga inalámbrica para el móvil, en una tapa que yo no entiendo mucho porque realmente lo único que consigue es que a veces nos dejemos el móvil en el coche. Tenemos posabotes, que está muy bien, y tenemos aquí la elección de modos de conducción. Tampoco me gusta mucho dónde está en todos los coches en esta ubicación. Yo creo que debería estar en el volante para poder elegir el modo Sport, que da más prestaciones en cada momento. En cuanto a los acabados, tienen muy buen aspecto. Todo está en color oscuro, en color negro. Tenemos continuidad entre el salpicadero y las puertas, que es algo que a mí me gusta, y tenemos una serie de acabados como en similfibra de carbono, tanto esta pieza que recorre todo el salpicadero como incluso en las puertas. Unos cosidos de color amarillo fluorescente, que significa que estamos en la versión GT, y unos acabados en general mejores de lo que la gente cree. Yo muchas veces hay mucha crítica hacia Peugeot en cuanto a los acabados, pero tenemos unos materiales de alta calidad. Otra cosa después que con el paso de los años a lo mejor mucha gente se queje de que el ajuste no sea tan bueno, pero realmente la calidad y la impresión inicial es bastante buena. Las tomas de aire están muy bien situadas y yo creo que este es un buen sitio con mucho espacio, con unos asientos muy cómodos donde poder conducir. Y es que nadie le tiene que enseñar a Peugeot cómo hacer coches confortables, así que vamos a ver cómo son las plazas traseras. De nuevo en Peugeot estamos ante un coche que lo hace prácticamente todo bien. El packaging que os decía
ese conjunto de cosas que conforman un coche es bastante bueno. Es decir, aquí hay bastante espacio para viajar en familia. Incluso mi asiento, que está configurado para 1,89 de mi altura delante, aquí voy cómodo. Lo puedo echar un poquito más hacia adelante yendo cómodo conduciendo, pero la verdad es que se va bien. Hay mucho hueco debajo del asiento, algo que no es habitual en todos los coches eléctricos, y la banqueta está en una posición bastante buena para poder ver bien lo que ocurre también delante de nosotros si así lo queremos, aunque estos asientos tipo bucket más deportivos son bastante voluminosos. Tenemos agarraderas, tenemos luz de lectura, tenemos tomas USB, pero no tenemos, muy importantes, salidas de aire. Ha faltado en Peugeot el poner esas salidas de aire en esta zona, que yo creo que en un modelo como este pues son bienvenidas, porque va a viajar gente normalmente a la parte trasera y así podemos elegir también un poco la ventilación, cómo nos llega, no la velocidad, no la temperatura, pero sí la orientación de esas rejillas. Tampoco tenemos el reposabrazos central, una pieza que se está perdiendo en muchos coches y es una pena porque hace que el día a día en estas plazas traseras sea bastante más cómodo. Sí tenemos obviamente los anclajes ISOFIX y tenemos una buena altura al techo. Así que nos vamos contentos porque este puede ser un buen coche familiar para quien esté buscando un coche compacto y que tenga buena capacidad de interior. Antes de conducirlo vamos a hablaros de la mecánica porque hay importantes novedades en este modelo. Como os he comentado al principio, ha cambiado la mecánica. Antes tenía 136 caballos y ahora tiene 156 caballos de potencia. Pero tiene truco porque no vamos a poder disfrutar siempre de esa potencia. Este coche tiene 3 modos de conducción, uno Eco que rinde 90 caballos, uno normal que rinde 110 caballos y uno Sport donde vamos a poder disfrutar de esos 156 caballos de potencia. El problema es que cada vez que arrancamos el coche está en modo normal, que es el mismo modo o la misma potencia que teníamos en la versión anterior de 136 caballos. Es más, este coche tiene menos prestaciones que antes. La velocidad máxima limitada sigue siendo de 150 por hora, pero ahora hace el 0 a 100 en 9 segundos cuando antes estaba más cerca de los 8 segundos. Esto lo ha hecho Peugeot para limitar las prestaciones y limitar también el consumo, es decir, impedir que esos acelerones constantes que damos cuando tenemos el brío de un coche eléctrico pues vayan consumiendo la batería. Esto se ha reflejado en un consumo y una autonomía mejores. Antes consumía de promedio 17,3 kWh cada 100 km y en esta nueva versión tenemos entre 15,3 o 15,4 kWh cada 100 km. Esto quiere decir casi un 20% mejor de eficiencia gracias a la nueva mecánica, al nuevo software y a unas prestaciones que no solo no crecen, sino que decrecen ligeramente. Eso sí, cuando conducimos en modo Sport el coche se nota francamente deportivo. Nuevo motor y una batería mejorada en dos aspectos. Primero, en cuanto a capacidad, en lugar de 50 tenemos 54 kWh. Parece que sea poco, pero es casi un 10% más, lo que ya nos va a dar un 10% más de autonomía solo por ese tipo de batería. Lo segundo que cambia es la composición interna de la química de la batería. Antes era 622 y ahora es 811. Esto quiere decir que las proporciones son diferentes, tiene 8 partes de níquel, una de cobalto y una de manganeso. Gracias a esa nueva composición, esa nueva capacidad, tenemos una autonomía que salta de los 325 kilómetros que tenía este modelo cuando se presentó en 2019 a los 406 kilómetros de autonomía actuales. Y esto permite que los kilómetros entre recargas sean mucho mayores. Si antes rara vez podíamos hacer más de 200 kilómetros sin recargar, ahora podemos hacer 250 y hasta 300 en carretera sin recargar. Podemos apurar más siempre que sepamos que hay cargadores disponibles, algo que este coche no nos va a señalar porque no está en su software, aunque hay una aplicación específica que sí que lo señala. A la hora de viajar tenemos que saber muy bien dónde vamos a recargar, porque como sabéis, en España nadie señaliza los cargadores en carretera. Ahora sí, vamos a conducir el coche. A Peugeot no hay que enseñarle cómo se hace un buen chasis porque históricamente es una de las marcas que ha hecho coches más estables, más cómodos, más seguros y más divertidos de conducir. Y este no es una excepción, es un coche súper fácil de llevar incluso rápido, muy cómodo. Las suspensiones sujetan muy bien el coche y a la vez absorben muy bien los baches.
y con unos frenos bastante potentes. Es decir, un 10. Yo creo que hay pocos coches que hagan un desempeño en carretera tan bueno como en este nivel de precios. El coche ha reducido muchísimo su consumo promedio con respecto a la versión anterior. Por ejemplo, nosotros en nuestros últimos 517 kilómetros llevamos 18,1 kilovatios hora. Pero es que este coche tiene guardada la memoria de otras conducciones y de otros conductores y en los últimos 2.800 kilómetros lleva 17,8 kilovatios hora. Eso quiere decir que podemos conducir nosotros de manera más eficiente. Por lo demás, es un coche estable, ágil, fácil de conducir y estamos ante un coche en carretera y para viajar va estupendamente y que para ciudad también va bastante bien. Así que yo creo que la conducción de este coche es realmente buena, el confort es bueno y es un ejemplo a seguir. Y eso es bueno porque esta plataforma la están utilizando muchos coches. Así que nos vamos con las conclusiones. Lo primero va a ser responderos a la pregunta con la que abríamos este vídeo. ¿Es este un coche con el que se puede vivir para todo, no solo para el día a día, sino también para viajar? Sí, pero. Evidentemente para el día a día está muy bien, tiene un tamaño contenido y tiene un interior muy amplio y sirve prácticamente para todo, pero en carretera va a depender de los viajes que hagamos. Si en nuestra vida hay viajes de recorridos en torno a los 300 kilómetros, claramente sí es una opción a tener en cuenta. ¿Qué nos ha gustado de este coche? El diseño, el que tenga un gran interior dentro de un tamaño contenido, el que sea muy cómodo y el que el día a día sea muy agradable. Hay cosas que no nos han gustado. La primera es, por ejemplo, la gestión de la batería. Debería tener un software más sofisticado para poder saber qué está haciendo en cada momento, sobre todo también para poder limitar la carga al 80 o al 90%, no cargarla siempre al 100%, y a puestos nos gustaría un poquito más de potencia de recarga. Tiene 100 kilovatios de potencia máxima con el cargador combo y 11 kilovatios, si no me equivoco, en opción con la carga convencional, con la carga Meneques. En el tema de la calidad y la fiabilidad, yo creo que Peugeot debería dejar de hacer coches tan asombrosamente atractivos, con un interior que fascina realmente, que tiene muchas piezas de negro piano y que nos hace pensar que estamos en un coche más grande, y pensar más en las cosas a largo plazo, es decir, en las calidades de lacado, de pintura, de esos componentes, de manera que no se rompan nunca, que es algo que era muy habitual en Peugeot y que ahora se está perdiendo en una generación de modelos que no han salido tan buenos como el público esperaba. Y poco más, algunas cositas de ergonomía, pero que realmente no empañan el resultado del que es un buen coche y del que es claramente una opción de compra siempre que lo vayamos a comprar, como os digo, con esas cuotas que nos va a permitir a los 2, 3, 4 años cambiar de coche, devolverlo, etcétera. También pensad en el Peugeot 3008, con esos 525 kilómetros de autonomía. Si vamos a viajar va a ser mucho más práctico que este, que tiene 400, y la diferencia es pues casi un 30% a favor de su hermano mayor, que no es ni mucho menos un 30% más caro. Creo que la diferencia de precio ronda los 6.000, 7.000 euros entre las dos versiones. Así que gracias por llegar hasta aquí en este vídeo. Si tienes alguna duda, déjanosla aquí en comentarios, vamos a responderlas todas, pero sobre todo las que sean más interesantes para toda la comunidad de usuarios. Suscríbete, dale al like y nos vemos aquí en próximos vídeos. Gracias por seguirnos y hasta la próxima. Adiós.